clasificación que debíamos ver. Pero ante nosotros, esto se me había olvidado ahora, hay una serie de conceptos que nosotros debemos recordar y que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, y que ahora en el fondo los estamos aplicando más específicamente. Ahora, aquí hay algunos, pero hay otros varios más que es importante conocer, ya, como el concepto, bueno, de cariotipo, y que tenía que ver con el conjunto de cromosomas, ¿no es cierto?, característico de una persona o de la especie, ¿ya? Entonces, consideremos que en algunos casos, especies distintas igual pueden tener el mismo número de cromosomas, pero los cromosomas en sí tienen características diferentes, y eso hace que las especies, que los individuos sean distintos, ¿ya? Yo creo que les mencionaba el ejemplo, creo que las liebres tienen los mismos cromosomas que nosotros, la cantidad, pero eh, la forma, el tamaño, la estructura en general y los genes que portan son completamente diferentes, y eso hace que seamos individuos también muy distintos, ¿ya? Y como dice ahí, este cariotipo, este conjunto de cromosomas, es propio de cada una de las especies que existen en el planeta, ¿ya? Ahora, decíamos, ¿no es cierto?, que había tipos de cromosomas, o del total de cromosomas que tiene cada individuo sus células. Podíamos clasificarlas y ahí aparecía, las clasificamos de acuerdo a la función que tenían. Los autosomas y los cromosomas sexuales. ¿Ya? Los cromosomas sexuales se caracterizaban porque, ¿no es cierto?, tenían información, ADN, genes, que determinan el sexo en los individuos. ¿Ya? En cambio, bueno, y decíamos que habían dos cromosomas sexuales en cada individuo. En cambio, todos los otros cromosomas del total que tenemos, ya, van a determinar distintas características, pero no el sexo. Y a esos cromosomas los llamamos autosomas. Ahora, ¿cuántos autosomas dijimos que teníamos nosotros, por ejemplo, para anotarlo acá? ¿Cuántos autosomas tenemos del total? Tenemos 46 cromosomas en nuestras células. ¿Cuántos autosomas tenemos? 44. 40 y justo 4. 44. Y dos cromosomas sexuales. 44 autosomas, ¿no es cierto? Y dos cromosomas sexuales. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, lo otro importante que nosotros debemos considerar es que cuando se producen estas anomalías cromosómicas, ¿ya? Cuando se producen estas anomalías cromosómicas, el aumento o la disminución, puede afectar o a los autosomas o a los cromosomas sexuales. Y eso recordemos que tenía una cierta incidencia. Si hay más autosomas o menos autosomas, ya no va a afectar igualmente a hombres que a mujeres la anomalía. Pero, decíamos, cuando afecta a los cromosomas sexuales, que haya más cromosomas sexuales o menos, ya sea el X o el Y, ya la anomalía se va a presentar en los individuos de un solo sexo, nada más. ¿Ya? Así que eso es importante tenerlo en cuenta, por eso también lo mencionamos, y no es solamente decir, sí, hay un cromosoma de más, o hay dos cromosomas de más, o hay uno de menos. No, esto también nosotros debemos tomar en cuenta esto que estamos mencionando. Ya, preguntas, antes de llegar a los ejemplos. Preguntas. No hay ninguna duda. Está todo claro hasta acá. Ya. Veamos entonces. Bueno, y aquí está el mismo monito que yo usé la otra vez. Dentro del total de cromosomas que tenemos nosotros en cada una de nuestras células, tenemos 44 autosomas y dos cromosomas que determinan el sexo, dos cromosomas sexuales. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, la representación de este conjunto de cromosomas, la representación del cariotipo. ¿Ya? Bueno, y aquí la pregunta, ¿de qué sexo es este cariotipo que se muestra acá en la imagen? ¿De qué sexo Es hombre. es?
Es hombre, ¿no es cierto? masculino. Porque dijimos que el sexo masculino estaba determinado por un cromosoma X y uno Y o Y. Entonces, recordemos que cuando se estudia el cariotipo, y para estudiarlo, eso implica sacar cromosomas de ciertas células, ¿no es cierto? Se aplican técnicas especiales, no es así, no es tan sencillo. Ya luego, ¿no es cierto? Se ordenan y se ordenan en parejas. Y siempre, ¿no es cierto?, en los cariotipos que hagan de la especie humana, siempre, ¿no es cierto?, se van a ordenar de los cromosomas más grandes a los más chicos y se van a ordenar en pareja y se van a enumerar la pareja. Y siempre el par 23 equivale al par sexual. Siempre en los cariotipos que ustedes observen, ya sean dibujos como este o fotografías, ¿no es cierto?, el par 23 equivale al par sexual. ¿Ya? Al par de cromosomas que determina el sexo en el individuo. ¿Ya? Bueno, y sabíamos entonces que en el caso de los hombres el sexo está determinado por dos cromosomas, uno X y uno Y que presenta. En cambio, en la mujer, ¿qué cromosomas son los que determinan el sexo? ¿Cuáles son esos cromosomas? ¿Qué cromosomas sexuales tiene la mujer para ser del sexo femenino? XX. XX. Bien seguro, bien seguro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, bueno, lo otro que voy a agregar acá, recuerden que aquí hay dos juegos cromosómicos. ¿Por qué hablamos de dos juegos cromosómicos? Porque hay un juego que lo aportó el padre y el otro la madre. ¿Ya? Y eso queda representado por el 2N. ¿Listo? Ya. Sigamos entonces. Veamos acá. Bueno, eh, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, esto, que las mutaciones, perdón, las anomalías cromosómicas numéricas o mutaciones genómicas eran variaciones en el número normal de cromosomas de la especie. Ahora, es importante que nosotros tengamos claro, porque vamos a hablar fundamentalmente, ¿no es cierto?, de estas anomalías cromosómicas en la especie humana. Por lo tanto, es importante tener claro cuántos cromosomas tiene la especie humana, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, en términos muy generales, decir, ¿por qué se producen estas anomalías? Generalmente, ¿no es cierto?, por un reparto desigual de los cromosomas durante la meiosis, no la mitosis, durante la meiosis, ¿ya? Cuando se forman los gametos y que hay repartición, ¿no es cierto?, de cromosomas, ahí se produce, habíamos visto tanto en la primera como en la segunda división, se puede producir una repartición dispar y eso va a llevar a que se produzcan estas anomalías. ¿Ya? Bueno, y ahí estaban, ¿no es cierto?, las mutaciones, perdón, las anomalías cromosómicas numéricas o mutaciones genómicas. Bueno, y habían dos tipos. A todas estas que existen se les dividían dos tipos, la euploidía y la aneuploidía. Nosotros vamos a estudiar esta, en donde había una alteración en la cantidad de cromosomas, pero un cromosoma de más o dos cromosomas de más, pero no juegos completos, ¿ya? O de menos. En cambio, la euploidía, ¿no es cierto?, son aquellas anomalías cromosómicas numéricas en que, ¿no es cierto?, se altera, generalmente aumenta, ¿no es cierto?, un juego de cromosomas completo, ¿ya? Y ahí aparece, por ejemplo, si nuestras células tienen en general 2N, puede ser que tengamos 3N, 4N, por ejemplo. Ahora, eso es más común en las plantas. Pero nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las aneuploidías. Bueno, y ahí había un ejemplo de las euploidías. Pero ya lo miramos la semana pasada, así que ahora nos vamos a las aneuploidías específicamente. ¿Ya? Entonces, lo que dice que afecta al número de alguno de los cromosomas. ¿Ya? Que pueda haber más cromosomas del par 21, del par 18, del par 13, etcétera, o que puedan haber menos cromosomas de algunos de estos o algún cromosoma sexual. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí a su vez dividía, esta clasificación no es mala, y nos simplifica y nos permite estudiar cosas como más precisas, ¿ya? Esta pequeña clasificación que se hace, ¿ya? Y aquí teníamos, dentro de estas
anomalías cromosómicas numéricas, un tipo que se llama aneuploidía, son aquellas que afectan el número de algún cromosoma, o sea que haya uno más o uno menos o dos más o dos de menos, ¿ya? Generalmente hablamos de uno de más o de menos, ¿ya? Bueno, y aquí aparecía cuando falta, ¿no es cierto? Se modifica el número de cromosomas y se produce porque falta un cromosoma de esta pareja de homólogos cuando nosotros lo ordenamos, ¿ya? Se le denomina monosomías, ¿ya? Cualquiera de estas anomalías cromosómicas numéricas en que falte un cromosoma, no importa qué tipo de cromosoma, le vamos a llamar monosomías. Ya, y aquí da un ejemplo que lo vamos a estudiar ahora, el llamado síndrome de Turner. Luego, el otro tipo que había, ¿no es cierto?, tiene que ver con que haya un cromosoma de más. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo recuerdan, los cromosomas en el cariotipo se ordenaban en parejas. ¿Ya? Y en este caso, si hay uno de más, ya no quedan dos, sino que quedan tres, y en ese caso se le llamaba trisomía. Entonces, si falta uno, se llama monosomía. Mono viene de uno. ¿Ya? Y si hay uno de más, en alguno de estos pares va a depender de la anomalía, ¿ya? Va a haber uno de más y en vez de estar la pareja, van a haber tres. Y en ese caso, a esta anomalía cromosómica numérica se le llama trisomía, ¿ya? Y de hecho ustedes conocen una trisomía, que es como común, ¿ya? Bueno, y ahí está mencionado lo que acabo yo de decir, bueno, lo que habíamos dicho antes. Ahora, dentro de estas trisomía y monosomía, los ejemplos son de los conocidos, síndrome de Down, ¿no es cierto? ¿Qué otro nombre recibe el síndrome de Down? ¿Alguien conoce el otro nombre que recibe esta anomalía que se llama síndrome de Down? Niños, ninguno. ¿Qué otro nombre recibe el síndrome de Down? Bueno, ahí lo menciono luego. Otro síndrome que se llama síndrome de Klinefelter, están leyendo bien, y otro que se llama síndrome de Turner. ¿Ya? Bueno, ahora, habíamos visto entonces que se podía producir porque no se separan los cromosomas, por ejemplo, en la primera división de la meiosis, o no se separan en la segunda división de la meiosis. En cualquiera de los dos casos se puede generar gametos con cromosomas de más y con cromosomas de menos. ¿Ya? Bueno, y aquí yo puse un ejemplo de una de estas anomalías cromosómicas numéricas en que, ¿no es cierto?, hay alteración en relación a un cromosoma. En este caso, esta sería una trisomía. ¿Por qué le llamamos trisomía? ¿Por qué se le llama a este tipo de anomalías cromosómicas trisomía? Que tiene tres cromosomas. Porque en vez de haber dos cromosomas en la pareja, hay tres. Y ahí está. Quiero que ustedes se fijen. ¿Ya? Ahora, ojo, recuerden, se ordenan, a cada uno se le busca su homólogo, el que es similar en forma, tamaño y genes que lleva, se ordenan de mayor a menor y se enumeran. En el caso de esta anomalía, el llamado síndrome de Edwards, se dice que es una trisomía porque hay un cromosoma de más en el par 18. ¿Ya? Y miren ustedes lo que acarrea es que exista un cromosoma de más en el par 18 y en vez de haber dos, hay tres. Por eso se le llama trisomía a este síndrome. Como dice ahí, hay deformación de los órganos internos y va a morir muy joven, ¿no es cierto?, una persona que nazca con el síndrome de Edwards. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos ya directamente a los ejemplos, porque además vamos a aprender cómo se anotan los cariotipos. ¿Ya? Bueno, y voy a aprovechar ahí antes de ir a los ejemplos.
Voy a aprovechar que aquí tengo poco escrito para anotar. Bueno, vamos a anotar el cariotipo. Voy a anotar el cariotipo de un individuo normal. Eso quiere decir que no hay alteración en el número de tus cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el número de cromosomas de la especie humana? 46. 46. Entonces se anota el número de cromosomas normal y luego se ponen los cromosomas sexuales. Si es hombre, vamos a poner 46XY, y si es mujer, el cariotipo se anota 46 y luego, ¿qué más? Si es mujer, XX. XX. Así se anotan los cariotipos de los individuos. Entonces, si yo veo esto, me entrega el tiro de información. Me está indicando, de partida me está diciendo que es un cariotipo normal. Segundo, yo al observar el cariotipo, ¿por qué sé que es normal? Porque tiene la cantidad de cromosomas de la especie. Y segundo, sé inmediatamente el sexo. Me está indicando aquí, al colocar los cromosomas sexuales, de qué sexo es. Lo mismo acá. Si ustedes en alguna parte observan eso, están observando el cariotipo, cómo se anota, se registra el cariotipo de una mujer, 46XX. Ya. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hay alteración en el número de cromosomas, también, ¿no es cierto?, el hombre ha sido muy astuto, muy inteligente, y ha notado de una cierta forma, ¿no es cierto?, los cariotipos de las personas con alguna anomalía. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a estudiar el síndrome de Down. ¿Ya? El síndrome de Down nosotros lo conocemos, el más conocido, porque yo creo que voy a asegurar que ninguno de ustedes había oído hablar del síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Edwards, pero sí habían oído hablar del síndrome de Down. ¿Ya? Bueno, el asunto es que este síndrome de Down se produce porque hay un cromosoma de más en el par 21. Hay uno de más. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas hay en total? ¿Cuántos? 47. 47. Ya. Ahora, en este caso, si es en el par 21, ¿qué cromosoma está siendo afectado? Perdón, corrijo la pregunta. ¿Qué tipo de cromosoma está siendo afectado? ¿Un autosoma o un cromosoma sexual? Si me dicen que es del par 21, en vez de haber un par, hay un trío. Ya. Ese equivale, el cromosoma de más. Autosoma. Exactamente, es un autosoma. Ahora, ¿cómo se registra, no es cierto, el cariotipo de un individuo con síndrome de Down? En el caso del síndrome de Down, como afecta a un autosoma y no afecta a los cromosomas sexuales, nosotros nos damos cuenta que existen hombres con síndrome de Down y también hay algunas mujeres con síndrome de Down. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros anotamos el cariotipo, lo anotamos así. Ponemos el número de cromosomas del individuo, en este caso, que son 47, y luego ponemos un signo más y un 21. ¿Por qué se pone esto así? ¿Por qué se agrega el más 21? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se agrega el más 21 cuando yo anoto el cariotipo de un individuo con síndrome de Down? Porque tiene otro cromosoma. Ya, por eso el signo más y el 21, porque es
por la posición en que se encuentra la anomalía. ¿Ya? Vamos a corregir la palabra posición, sino que por el cromosoma que se ve afectado. ¿Cuál es el cromosoma que se ve afectado? El 21. 21. ¿Y el síndrome de Edwards cómo quedaría? Si yo anoto, voy a retroceder. Ahí está el síndrome de Edwards. ¿Ya? ¿Cómo se anotaría el cariotipo de un individuo con síndrome de Edwards? 47 más 18. Exactamente. Quedaría en el síndrome de Edwards. Lo voy a poner en el mismo monito. Acá. Quedaría así. 47 más 18. Esa sería una forma de anotar el cariotipo de las personas, de los individuos con síndrome de Edwards. ¿Listo? Ya. ¿Pregunta? ¿Quedó claro o no? A ver. Porque el número, el más o el 18, observemos ahí está esto de la trisomía. ¿Ya? ¿No? ¿No hay duda entonces? Ya. Sigo adelante. Bueno, y aquí, bueno, yo hacía la pregunta, ¿esto es una monosomía o una trisomía? ¿Monosomía o trisomía? Trisomía. Trisomía, porque en el par 21, en vez de haber dos cromosomas 21, uno que aportó el papá y otro que aportó la mamá, ¿no es cierto? Hay uno de más, por lo tanto, por eso se denomina trisomía. ¿Ya? Listo. Y aquí hay algunas características de las personas que padecen el síndrome de Down. ¿Ya? Pero ahí me pregunté, no preguntaba, sino que decía, profesora, yo nunca he visto una persona, se refería a que fuera de raza negra, ¿no es cierto?, con síndrome de Down, pero existe, o sea, afecta a todas las razas. No es exclusiva, ¿no es cierto?, de la raza blanca o latinos, como nos llaman a nosotros, ¿no es cierto?, españoles, no sé. Bueno, bueno, y aquí está mostrado, por ejemplo, algunas características físicas del síndrome de Down. Ya, la cabeza es más pequeña, ¿no es cierto?, la cara redondeada, los ojitos, esos ojitos, como uno dice, achinados, ¿no es cierto?, la alteración en la oreja, la boca más pequeña con una lengua que es más grande, también en las manitos, ¿no es cierto?, tienen en la palma de la mano también la línea, hay líneas distintas, hay varias diferencias, y todo eso es por un cromosoma de más. Por otro lado, fisiológicamente hablando, bueno, ellos están más propensos a sufrir enfermedades como bronquitis, a sufrir enfermedades cardíacas también, ¿ya? Incluso hay personas que desarrollan algunas leucemias, ya algunas enfermedades como este tipo de cáncer. Entonces, es complejo. Ahora, en la medida que va aumentando los conocimientos de la medicina, ¿no es cierto?, las expectativas de vida de las personas con síndrome de Down también ha ido aumentando, ¿ya? Entonces, eso es bueno. Y por otro lado, también se les ha ido insertando en la sociedad, ¿ya?, ¿no es cierto?, porque también afecta su coeficiente intelectual. Ahora hay niveles de síndrome de Down, ¿ya? O sea, hay unos que están más afectados, incluso pueden aprender a estudiar, o sea, a leer, a escribir, algunos que han ido hasta la universidad, entonces depende también del nivel del síndrome de Down, ¿ya? Pero hoy en día, ¿no es cierto?, pueden aprender muchas cosas, todo lo que implica estimulación en distintas enfermedades es súper importante en las personas, y se pueden insertar perfectamente, ¿no es cierto?, incluso también en los colegios como el nuestro, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ahí está el cariotipo del síndrome de Down. Entonces, miramos al lado izquierdo el cariotipo de un individuo normal y miramos al lado derecho un cariotipo de un individuo con síndrome de Down. Observen el par 21. El par 21, si ustedes se fijan, son cromosomas como chiquititos, ¿ya? Y acá tenemos dos en un individuo normal,
todos ordenados parejita. Ya. Ahora, ¿de qué sexo es este individuo cuyo cariotipo es normal? ¿De qué sexo es? Hombre. Hombre. ¿Ya? Y en este caso, acá, el cariotipo de individuo con síndrome de Down, Mujer. mujer. Incluso, tomemos en cuenta lo siguiente, quiero que observen bien los dos cariotipos, ¿ya? La imagen de los dos cariotipos, ¿ya? Se enumeran los cromosomas, siempre son los mismos, el par 1, el par 2, bla, 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 y el par 23 equivale, no le ponen número, y equivale al par sexual. Entonces, aquí están los 22 pares de autosomas, 44 autosomas en total, y los dos cromosomas sexuales que constituirían el par 23. ¿Ya? Fíjense acá igual. Y aunque no le colocaran las letras, ustedes me podrían haber dicho, aunque aquí no hubiesen estado las letras, me podrían haber dicho de qué sexo era cada uno. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes algo de los cromosomas X e Y? ¿Se acuerdan? Son de distinto tamaño. El cromosoma Y es muy pequeñito. Entonces, con que hubiesen aparecido estos, se hubiesen fijado, ¿no es cierto?, que era el par 23, que no lleva el número, y aunque no hubiese tenido letras, el cromosoma X es el más grande y el cromosoma Y es el pequeñito, incluso casi como que no tiene brazos. Y aquí lo mismo, el par 23 equivale al par sexual, y si son dos grandes iguales, significa que, como dicen las señoras, niñita mujer. Ya, sería, ¿no es cierto?, el cariotipo de una mujer, pero con síndrome de Down, porque en el par 21 hay 3 cromosomas del par 21. ¿Listo? Ya. ¿Pregunta? ¿Qué les pareció esto? Ya. Vamos al síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter se presenta, ¿no es cierto?, cuando un niño se afecta solo a los varones, solamente. Y en este caso va a aparecer con un cromosoma X extra. También es una trisomía, pero ¿cuál es la diferencia con el síndrome de Down? Claro, usted me dirá, pero si son anomalías diferentes, sí, correcto. Pero en relación a los cromosomas, a los tipos de cromosomas, acá se ven afectados los cromosomas sexuales. Aquí hay un cromosoma sexual de más. Miren, ahí está el cariotipo. ¿Ya? Por lo tanto, el síndrome de Klinefelter solo afecta a los hombres. El hecho de que tenga un cromosoma de más determina que sea, ¿no es cierto?, que sea afectado solamente a los hombres. No existen mujeres con síndrome de Klinefelter. ¿Listo? Ya. Y ahí está la imagen, ¿no es cierto?, de estos cromosomas. Ahora, es una trisomía. ¿Listo? Bueno, y aquí hay algunas características de las personas con síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Hay veces que también podría ser que tuviesen un cromosoma más incluso. O sea, en vez de un cromosoma X más, 2 cromosomas X más. Puede ser. ¿Ya? Listo. Bueno, y aquí imágenes de individuos con el síndrome de Klinefelter. Aquí individuo, ¿no es cierto?, normal, y individuo con el síndrome de Klinefelter. Tienen algunas características, ¿no es cierto?, son como más angostitos, ¿no es cierto?, de los hombros, la musculatura, como dice, se desarrolla menos, las piernas como largas, ellos son como más altos, ¿ya? El tronco es más corto. Por otro lado, ¿no es cierto?, sufren lo que se llama un hipogonadismo, o sea, las gónadas, en este caso los testículos, son más pequeños, ¿ya? Desarrollan poco vello facial, ¿ya? Y se desarrollan las mamas, los pechos, ¿ya? Entonces, ahora, igual pueden pasar como desapercibidos. Y así se notaría, ¿no es cierto?, el cariotipo 47XXY. ¿Por qué? Porque aquí afecta a los cromosomas sexuales. Y ahí, ¿no es cierto?, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que afecta a los cromosomas sexuales y que es una trisomía. ¿Listo? Ya. Y acá vamos al síndrome de Turner. ¿Ya? Si nosotros miráramos solo esto, yo les dijera, ese es el cariotipo del síndrome de Turner, ahí ustedes perfectamente me podrían decir, ¿no es cierto?, bueno, que es una
primero es una monosomía. Si ustedes se fijan aquí, falta un cromosoma. ¿Qué cromosoma falta aquí? Este afecta solo a las mujeres. Si afecta solo a las mujeres, ¿qué cromosoma falta? X. X. Por lo tanto, ¿no es cierto? Este afecta solo a las mujeres y aquí habría 45 cromosomas y no 46. ¿Ya? Y el cariotipo del síndrome de Turner, de las mujeres que tienen síndrome de Turner, se anota así: 45X, 0. Ahí falta 1. Y aquí tenemos las características físicas que determinan, ¿no es cierto?, que estas mujeres tengan un cromosoma X de menos. ¿Ya? Son bastante pequeñas, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienen un tórax que es ancho. Fíjense ustedes, el cuello también aparece como unos pliegues, ¿ya? Las orejas son como que están ubicadas como hacia abajo, ¿ya? El cuello también es más corto y mano y pie hinchado. Bueno, hay una serie de características físicas que tienen las mujeres con síndrome de Turner. Pueden pasar desapercibidas también, ¿ya? Pero la verdad es que tienen varias diferencias con una mujer normal, ¿ya? Bueno, y aquí unas preguntas para responder. ¿Alguna duda? Estamos pasadillos, un minuto más. ¿Qué importancia tendrían las anomalías cromosómicas? ¿Qué importancia tendrían? ¿Qué importancia tendría que existan estas alteraciones en los cromosomas? ¿Tiene importancia o no? Bueno, veamos entonces, veamos lo que estudiamos hoy día. Recordamos lo que son las anomalías cromosómicas, qué caracteriza estas mutaciones genómicas o anomalías numéricas, los tipos que hay, las principales, y vimos características de estas y también nombramos la de síndrome de Edwards. ¿Listo? Ya, y aquí me están respondiendo. Sí, y en términos generales para la población son importantes porque llevan a que las personas tengan características distintas que puede significar, ¿no es cierto?, problemas de salud. Pueden ser una enfermedad, es una enfermedad finalmente, ¿ya? Por ejemplo. ¿Listo? Bueno. Ahí terminé de compartir. Ya. Preguntas, dudas. ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué les pareció? Aterrador. Ah, perdón. Aterrador. Le sigue dando susto. Listo. Listo. Ya, Patito. Terminamos aquí. Ya saben, cualquier duda que tengan, vía Classroom, por ejemplo, y estén revisando porque tengo que subir las clases. Ya, que estén súper bien. Gracias. Ya.